En la noche los envió y le dijo: vayan a la otra ribera, al otro lado, mientras yo me quedo para despedir la multitud. Y entonces, después de despedir a la multitud, Jesús se fue hacia el monte a orar. La Biblia dice que a la tercera vigilia, desde las 3 hasta las 6, por ahí así, estaban los discípulos en medio de la mar. Y se levantó una tempestad que aquellos discípulos entraron en terror. Quizás pensaron que ahí se había acabado todo. Quizás pienso yo que han de haber hecho, si el maestro estuviera aquí no estuviese pasando esto. Pero Jesús se había quedado orando y él sabía lo que iban a pasar los discípulos, porque él todo lo sabe. Amén. Y entonces ahí vemos que aquella tempestad movía de un otro lado, pienso yo, la barca donde iban los discípulos. Y es ahí donde nos habla, ahí en San Mateo 14, los versículos 28 en adelante, ahí nos habla que Jesús caminó sobre la mar, dirigiéndose hacia sus discípulos. A larga distancia los discípulos vieron y dijeron, se asustaron porque dijeron: este es un fantasma. Pero Jesús les dice: no temáis. Pedro, siempre el apóstol que siempre estaba ahí, le dice al maestro: si eres tú, permite que yo vaya hacia ti caminando. Y es ahí donde vemos en el versículo 29, Jesús le dice: ven, porque Dios no tiene ningún problema para sanar, para hacer posible todas las cosas. Él es el Dios de toda la gloria. Y es ahí donde le dice: ven. Pedro en ese momento mantuvo su mirada en Jesús. Tuvo fe que al decirle a Jesús: ven, él iba a caminar sobre las aguas. Pedro caminó, dio sus pasos y caminó. Y la tempestad estaba aún ahí. Pero al momento que él apartó su mirada, o es decir, entró incredulidad en su corazón, en ese momento empezó a hundirse. Es decir, que mientras iba viendo, creyendo a la palabra que Jesús le había dicho: ven, él iba caminando, aún en medio de aquel movimiento de las aguas. Quizás usted ha estado algún día en las aguas, dado ahí en un barco, en un bote, y ha visto cómo se mueve esa agua. Eso es manso, pero una tempestad es más grande. Tal vez la ha podido ver en la televisión. Y yo me quedo asombrado, digo, y estar ahí adentro, en un movimiento tremendo, quiere valor. Pero ahí vemos a los discípulos y vemos a Pedro caminando hacia el maestro. Y estando en camino hacia el maestro, caminó y al dudar se iba hundiendo. Pero aún cuando se iba hundiendo, él clamó al maestro. Y Jesús extendió su mano y le levantó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro hubiese permanecido su fe y su mirada en Jesús, hubiese caminado hasta donde el maestro y también hubiese entrado a la barca junto al maestro caminando. Pero en ese momento le falló la fe. Es ahí donde vemos cuán importante es nuestra fe. Que no importa la situación que esté enfrente de nosotros, si mantenemos nuestra mirada en Jesús, si mantenemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, y como dice en hebreo, es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Hay cosas que yo no las he visto, hay cosas que no las he palpado, pero las he declarado. Y al final de al cabo de los años, porque eso también tiene que haber paciencia. Porque muchos dicen: yo tengo fe, que ocurra ya. Pero si Dios quiere probar a ver qué tan grande es tu fe, Él va a dejar un espacio, 1 semana, 2 semanas, a ver si permaneces en la fe. Y eso es lo que desespera a muchos, que quieren que Dios los sane y quieren que sea como automático.
tampoco le podemos dar órdenes a Dios. Y entonces es ahí donde he podido ver que Dios ha hecho realidad. A veces me acuerdo y digo, Señor, si esto te lo pedí aquella vez, aquel año, y ahora lo puedo ver, ahora lo puedo palpar, ahora lo puedo disfrutar. Aunque han pasado los años, quizás ha llegado un momento del desánimo, pero me he mantenido viendo al invisible, como dice la palabra de Dios. Me he mantenido siempre creyendo a la palabra de Dios. Y eso es lo que mantiene vivos a muchos que aunque les ha fallado la fe, pero se mantienen ahí firmes, diciendo: yo espero en Dios. Él me va a levantar, Él me va a dar vida, Él me va a sanar, Él va a salvar mi familia, Él va a hacer esto y lo otro, porque mantienen su confianza en Dios. Creen que Dios es todopoderoso. Y entonces es ahí donde vemos que el apóstol Pedro le falló la fe. Pero más tarde vemos a un hombre que pasaba sobre las carreteras y a los enfermos los ponían en camilla, y el apóstol Pedro caminaba. Y dice la Biblia ahí en Hechos que él pasaba y la sombra, al nomás que pasaba la sombra, los enfermos recibían sanidad. Más tarde vemos a un Pedro que aunque lo encarcelaban, que aunque lo insultaban, lo maltrataban, vemos a un Pedro que aún en el capítulo 12, estando preso, a punto de ser, ¿cómo le puedo llamar?, decapitado por el rey que estaba gobernando en ese entonces, Dios envió su ángel, soltó las cadenas, abrió las puertas aseguradas y le dio libertad. Vemos a un Pedro seguro de su fe. Vemos a un Pedro que confía totalmente en Dios. Vemos a un Pedro que le cree a Dios a pesar de las amenazas y confía que Dios es veraz y que Él nunca miente, que Él nunca falla, que Él es fiel y verdadero. Dios recompensa la fe de sus hijos. Dios recompensa la fe de aquellos que creen en su palabra. Y si no, la Biblia nos habla de una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años padeciendo de esa enfermedad. Constantemente ella estaba padeciendo de esa enfermedad. Buscaba médicos, gastó todos sus bienes. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 5, ahí usted lo va a ver. Y dice que esta mujer buscaba, había agotado todos sus recursos, pero cuando escuchó de Jesús, dice, ahí es donde la fe recompensada, cuando escuchó de Jesús, esta mujer estaba desahuciada, no había remedio para ella, habían pasado 12 años en una terrible enfermedad, donde quizás había muchos desprecios, donde quizás ya nadie le volteaba a ver por su condición, por su problema. Pero ella escuchó de Jesús, de aquel que sanaba ciegos, de aquel que le daba vida a los muertos, de aquel que levantaba a los paralíticos. Escuchó de Jesús de Nazaret. Ella dice que ahí en los versículos 26 y 34, ahí vemos que ella dice, se dirigió porque había una multitud alrededor de Jesús. Era imposible penetrar hasta donde estaba Jesús, porque había una multitud que le seguía, porque muchos también seguían a Jesús para que hiciese un milagro en ellos, o para escuchar las enseñanzas que él daba. Pero esta mujer enfocó su confianza en Jesús. Puso su fe y su confianza en el Maestro. Y ella dijo, si tan solo ella vio de distancia, era imposible cruzar hacia el otro lado.
hacia donde estaba el maestro. Había un obstáculo enfrente de ella. Pero ella dijo, si tan solo yo tocara el borde del manto de ese maestro, de que enseña, de que sana, yo sería sana. Y es ahí donde vemos que accionó, empezó a caminar. No le importó que quizás hubieran empujones, hubieran rechazos. Ella se enfocó creyendo que su sanidad estaba allí en el maestro. Ella caminó y entonces accionó y dice que puso su mano y tocó, logró tocar el borde del manto de Jesús. En ese preciso momento, en ese mismo instante que ella hace contacto con el manto de Jesús, ella sintió algo que salió de su cuerpo. Cesó el flujo de sangre. El tormento que había por 12 años cesó al mediante ella tocar el borde del manto de Jesús. La enfermedad se fue. Y lo impactante es que Jesús dice, alguien me ha tocado. Era ilógico para los que estaban alrededor, porque había una multitud alrededor de ellos, de él apretándole. Pero él dice, alguien me ha tocado. Alguien. Porque ha salido virtud, poder de mí. Esto ha sido algo impactante. Y es que en ese momento aquella mujer había recibido sanidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que está enfrente de ti? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es accionar, caminar. Si te has caído, tienes que levantarte y seguir hacia adelante. Si tu fe ha desfallecido, tienes que poner tu confianza en Dios. Si quizás la situación te tiene agobiado, triste, decepcionado de la vida, tienes que empezar a creer en el Maestro y a decir como esta mujer dijo, si tan solo yo doble mis rodillas, si tan solo yo levanto mis manos, si tan solo yo empiezo a cantar, esta enfermedad va a salir, esta tristeza se va a ir, porque yo confío en el que todo lo puede. Póngase de pie. Si tan solo tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos al problema hazte un lado. O le diríamos, Señor, ayúdame a pasar este problema. Le diríamos a la enfermedad, vete en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El versículo 10 del capítulo 41 de Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Quizás tu fuerza